Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. En este momento vamos a dar inicio a la charla. La charla la estoy grabando para igual porque hay personas que a veces de repente no pueden acompañarnos, ingresan un poco más tarde, entonces también para compartirla. Igual para ustedes, si gustan después verla de nuevo o si les queda alguna duda, entonces ahí también les queda grabada y la vamos a compartir. Permito aquí compartir pantalla. Listo, acá está. Bueno, me presento, mi nombre es Josy Calvo, yo soy biólogo y colaboro en el proyecto Paisajes Productivos del PNUD, que es un proyecto que trabaja en colaboración con el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, además de otras instituciones y también es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El sábado pasado tuvimos una de estas primeras charlas enfocadas en indicadores biológicos, pero ya venimos trabajando varias charlas anteriormente sobre el tema de qué son indicadores biológicos, de la importancia de la ciencia ciudadana. El sábado pasado tuvimos una charla enfocada en las aves como indicadoras biológicas y este sábado pues el tema que nos compete es el de los mamíferos, que también hay muchos mamíferos que son excelentes indicadores y también contarles un poco de cómo es el contexto de los mamíferos dentro del corredor biológico. Este, Esta es la agenda. Vamos a habilitar un espacio de preguntas al final. Ustedes pueden poner las preguntas en el chat o también es más fácil. De hecho, hay una sección que se llama preguntas. Entonces, si en algún momento tienen alguna consulta con respecto a en algún momento de la charla tienen alguna consulta, nada más la escriben ahí y al final nosotros revisamos todas las preguntas que quedan. Entonces, con toda confianza. Primero, bueno, como les comentaba, vamos a iniciar con una descripción general de y la situación de los mamíferos en Costa Rica y en el corredor biológico, ¿verdad? ¿Cómo está esto de las especies que hay en Costa Rica y dentro del contexto de Costa Rica, cuál es el contexto en el corredor biológico, ¿verdad? Porque estamos hablando de un lugar muy urbano dentro de lo que es la mayoría de Costa Rica. Después entramos ya a hablar de los mamíferos como indicadores biológicos, ¿verdad? Como he mencionado en otras charlas, no hay ningún grupo perfecto como indicador biológico, todos tienen sus ventajas y sus desventajas y lo mismo aplica por supuesto para los mamíferos. Después entramos con algunas de las especies que tienen importancia como indicadores dentro del corredor biológico para María Aguilar y especialmente con este enfoque de ciencia ciudadana. Y finalmente algunas estrategias de monitoreo de mamíferos, ¿verdad? Y terminamos al final como les comentaba, con la etapa de preguntas o también si quieren compartir algún comentario y demás. Entonces, bueno, iniciando, la descripción en general, ¿cuál es la situación actual de los mamíferos en Costa Rica? ¿Verdad? Especialmente hablando de biodiversidad de los mamíferos. Bueno, somos un país sumamente diverso de los mamíferos, en el mundo somos de los países que tienen pues, mucha diversidad y esto se debe gran parte a la diversidad geográfica y climática que tiene Costa Rica, ¿verdad? Por un lado somos un puente, literalmente un puente casi un embudo que une dos enormes masas continentales, ¿verdad? Como es Norteamérica y como es Suramérica, entonces mucha de la migración pues tenía que pasar por Costa Rica y muchos de esos animales quedaron acá sentados y a eso le sumamos, ¿verdad? Que no solo esos movimientos de poblaciones que convergieron en Costa Rica, sino también de que Costa Rica, a pesar de que es sumamente chiquitico, tiene un montón de tipos de climas diferentes, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros en cuestión de horas, ¿verdad? Podemos llegar a un bosque seco, que, que, que es completamente estacionario, ¿verdad? Como por ejemplo en la zona de Guanacaste, a un bosque que es siempre verde, siempre lluvioso, por ejemplo en la zona norte, similar, pero también con mucha lluvia en la zona sur, y, ¿verdad? Y en el Valle Central, pues ya tenemos climas más cálidos, con menos lluvias, y esto estamos hablando en cuestión de un par de horas, ¿verdad? Ni que hablar de los límites, ¿verdad? Entre el nivel del mar hasta las zonas montañosas, ¿verdad? Que pues, en cuestión de horas podemos estar a 0 metros del nivel del mar y llegar hasta 3.000 y resto metros, ¿verdad? En cuestión de un poco tiempo. Entonces, obviamente, todo esto genera que haya muchos climas diferentes, con muchos tipos de lluvia, muchos tipos de temperatura, y esto pues favorece que haya mucha diversidad también porque los animales se adaptan a diferentes entornos, ¿verdad? O esto hace que también que diverjan más especies. En Costa Rica en total tenemos 252 especies registradas de mamíferos, para sorpresa tal vez de algunos o quizás de otros no, la gran mayoría son roedores y murciélagos, especialmente murciélagos, ¿verdad? Tal vez muchos cuando pensamos en mamíferos lo que se nos viene a la mente es como felinos, ¿verdad? O coyotes o otro tipo de animal, pero realmente los que reinan, los que dominan
en Costa Rica y de hecho en el mundo también son los murciélagos y los roedores, ¿verdad? Que tienen una capacidad increíble de adaptarse y por eso hay tantas especies. De hecho, un 45% de las especies son murciélagos, es decir, casi que la mitad de todas las especies de mamíferos en Costa Rica son murciélagos, para que vean ustedes qué grupo más importante que son estos animales. Igualmente los roedores, que de hecho los roedores a nivel mundial son los que tienen la mayor cantidad de especies, son como 2000 de estas especies que hay en todo el mundo. En Costa Rica también tenemos aproximadamente 50 especies de roedores, ¿verdad? Entonces también es un grupo sumamente importante. Por supuesto, están todos los mamíferos marinos, ¿verdad? Delfines, ballenas, y bueno, también, pero aún así la mayoría, 217, son mamíferos continentales o mamíferos terrestres. ¿Y cuál es la situación? Entonces, ya conociendo el contexto a nivel de país, ¿cuál es la situación en el corredor? Bueno, para los que no han estado en otras charlas, un resumen rápido de lo que es el corredor biológico. Es este territorio que se extiende a través del río María Aguilar por aproximadamente 21 kilómetros y se extiende abarcando 5 cantones en San José, ¿verdad? Desde el sector más oeste y la zona más baja, en Alajuelita, se extiende siguiendo principalmente el río María Aguilar, perdón, y otros cauces y quebradas principales, en dirección oeste a este, siguiendo lo que es San José, Montes de Oca, Curriabat, y hasta llegar al cantón de la Unión, que es su zona más alta. Entonces, es un corredor para los que somos vecinos de acá, que sí, la mayoría de territorio es urbano, es un 70% es urbano, como un 10% si acaso son áreas naturales, muy poquito, pero aún así tiene una diversidad muy, muy importante, y eso es porque tiene influencia también de muchos tipos de clima, ¿verdad? Lo que les comentaba que pasa a nivel país, también pasa acá, que hay un rango altitudinal que va desde los 1000 aproximadamente a los 1400, 1500 metros, y eso hace que tengamos, por ejemplo, en la zona baja, zonas con mucha influencia de bosque seco, por ejemplo, zonas como el Rodeo, Cerros Escazú, mientras que hacia las zonas más altas tenemos influencia de otro tipo de hábitats como la cordillera volcánica central o la zona protectora Tiribí, ¿verdad? Que ya son más de zonas montañosas, de zonas más húmedas. Entonces también hay muchos animales que se adaptan a uno o al otro tipo de entorno. Entonces, bueno, hasta la fecha, de los inventarios oficiales, ¿verdad? Que se han hecho ya estudios, sí, con más oficiales que se han hecho, se han registrado 28 especies de mamíferos, sin embargo se espera que haya mucho más, ¿verdad? Las 28 especies que se han registrado ya en este territorio, que como les digo, la mayoría es urbano, se espera que hayan 84 especies, es decir, dentro de lo que podría haber, realmente hemos registrado poquito. Por supuesto, una parte es por esto que les comento, que es muy urbano, entonces obviamente cuando el ecosistema está degradado y no es de la mejor calidad, pues esto reduce mucho para las poblaciones de mamíferos, pero también hay otro factor que también que, que, que les pido que le prestan atención, que va a ser importante más adelante, y es que muchos mamíferos tienen esta condición de que son muy difíciles de ver, que pueden estar ahí, pero son difíciles de ver, ¿verdad? Entonces, eso también es otra parte importante, y van a ver que es más importante cuando continuemos con la charla, de por qué esto es importante y la ayuda que tiene la ciencia ciudadana, es decir, todos ustedes que participan como voluntarios en este tipo de proyectos, tienen un enorme valor dentro de los programas de monitoreo, y es que los mamíferos son realmente muchos, son difíciles de ver. De estas 28 especies hay 23 familias, muchas familias en realidad, o también quiere decir que la mayoría de familias tienen pocas especies, y 10 de estas son especies grandes. Esto se usa mucho en mamíferos que se dividen como en mamíferos pequeños, medianos y grandes, ¿verdad? Entonces tenemos dentro de los pequeños, principalmente los roedores o las musarañas, después otros que son medianos, ya tipo como una comadreja, como un zorricí, o un zorro pelón, y luego tenemos los grandes, ¿verdad? Ya no coyote o perinos, ¿verdad? Entonces, el hecho que haya especies grandes todavía, tiene un enorme valor porque usualmente las especies grandes son las más sensibles, ¿verdad? Son las que están más afectadas, ¿verdad? No en general, digo, perdón, no siempre con todas, pero en general esto suele suceder. Entonces es bastante impresionante ver que tengamos tantas especies grandes en una zona que es muy urbana. Y dentro de las principales afectaciones que hay en corredor, por supuesto, es que todos los mamíferos prácticamente son muy sensibles a la pérdida de hábitat y a la fragmentación, ¿verdad? Que esto es lo que se repite en todo el corredor, ¿verdad? Pérdida de hábitat, ¿por qué? Bueno, porque hay mucha urbanización no controlada, ¿verdad? No es que ya la urbanización en sí sea mala, sino es problema que es cuando se hace de manera descontrolada, que es cuando empieza a afectar. Y la fragmentación, que es también, ¿verdad? Una cosa es que se pierda hábitat, pero también el mismo a veces queda como fragmentado y se pierde conectividad entre un lugar y el otro y también se vuelve más sensible a todos los factores externos, ¿verdad? La contaminación, el ruido, la luz, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los mamíferos? Bueno, que ellos están quedando
aislados de las zonas boscosas y no pueden desplazarse de un lugar a otro, ¿verdad? Porque en el medio lo que hay es una enorme matriz urbana. Los que estuvieron en la charla anterior sobre aves, vimos que las aves en general no son tan sensibles a la conectividad como si lo son los mamíferos, ¿verdad? Y eso es porque las aves, muchas de ellas, tienen una enorme capacidad de volar, ¿verdad? Entonces, para un ave, de repente puede ser relativamente fácil ir de un lugar a otro. No todas, hay muchas que son muy sensibles a la conectividad, pero muchas sí pueden hacer estos movimientos sin mayor problema, y por eso es que hay muchas aves también en gran parte del corredor, son más sensibles a otras cosas también. Pero el caso de los mamíferos es que ellos pues no tienen esta enorme capacidad de moverse, ellos ocupan en mucha cantidad de hábitat y esto es lo que está poniendo en riesgo a las poblaciones. ¿Y por qué ocupan los animales moverse? Bueno, al igual que como ocurre con nosotros, es mucho por el tema de reproducción, ¿verdad? Desde que si nosotros pensamos, por ejemplo, que hay una población de osos perezosos, en un lugar boscoso pequeñito, en Valle Central, por ejemplo, digamos que en la zona boscosa de Simón Bolívar o en la sabana o en cualquier lugar, si tenemos 3 o 4 perezosos, si estos empiezan a reproducirse entre ellos, esto, al igual que sucede con nosotros, ¿verdad? Que si empezamos a tener descendencia con primos, con hermanos, con toda nuestra familia, esto favorece que haya más problemas genéticos, ¿verdad? Enfermedades genéticas. Y lo mismo sucede con todos los animales. Si estos están aislados, y no pueden moverse para reproducirse con otras poblaciones, al final se van a reproducir entre ellos, y a través del tiempo esto va a favorecer que surjan también más problemas relacionados, por ejemplo, a enfermedades genéticas, ¿verdad? Obviamente hay otro montón de razones que también ellos ocupan moverse siempre, ocupan moverse para buscar alimento, para tal vez porque por el tema de competencia, porque ya hay otro mamífero que está compitiendo conmigo y yo por no competir, porque no tengo capacidad de competir, pues tengo que buscar otro sitio porque ya este está ocupado. Entonces también eso hace que ellos siempre tengan que moverse. Entonces, el objetivo principal del corredor biológico es generar conectividad biológica. Por eso se llama corredor biológico. Y cuando hablamos de conectividad, es en palabras sencillas, que los animales puedan moverse libremente a través del territorio. ¿Cuál territorio? Bueno, todo ese territorio acá del corredor. Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Y justamente los mamíferos son de los animales que son más sensibles a la falta de conectividad, ¿verdad? Que son más sensibles a esta problemática de no poder moverse libremente a través del territorio. Entonces, bueno, ya entrando dentro de las especies que tenemos en el corredor, estos son los órdenes que tienen más especies, ¿verdad? El orden, pues, un grupo taxonómico, ¿verdad? Que se divide en diferentes familias. Entonces, por ejemplo, tenemos el orden de los quirópteros, que son los murciélagos, ¿verdad? Como les comentaba, que en Costa Rica los más diversos son los murciélagos, pues lo mismo sucede en el corredor. Se han registrado hasta la fecha 8 especies de murciélagos. Luego le siguen los roedores, también con 8 especies. Este, Dentro de los roedores tenemos diferentes familias, por ejemplo, están los ratones, pero también, por ejemplo, los tepezcuintles o los puercoespines son roedores y ambos se encuentran en el corredor. Tenemos otro orden de los carnívoros, que también los carnívoros se dividen en otro montón de familias. Por ejemplo, aquí tenemos representantes como tanto felinos, como los mustelios, como las comadrejas, nutrias y también mapaches, por ejemplo. Entonces, es un orden que también tiene muchos grupos diferentes o familias diferentes. Y después de aquí tenemos un cambio más brusco, ¿verdad? De órdenes que son más pequeñitos, como por ejemplo el de los zorros o zorritis, zorros pelones, osos perezosos que tenemos solamente dos, y luego solo hay un conejo y una especie de armadillo, ¿verdad? Dentro del corredor. Y bueno, estos son los más diversos, los que tienen más cantidad de especies, pero ¿cuáles son los más abundantes, verdad? Porque a veces hay unos que tienen muchas especies, pero no son tan abundantes. Entonces, estas son las especies más comunes o más abundantes dentro del corredor. Las primeras dos son dos especies exóticas, que son la rata de ciudad y el ratón, el típico ratón que vemos en nuestras casas, ¿verdad? Las dos especies fueron introducidas en Costa Rica, ya venían desde hace mucho tiempo en embarcaciones y otros medios de transporte que venían acá y en las cajas traían ratas y las ratas llegaron a la ciudad y ahí proliferaron, ¿verdad? Entonces son de lejos de los más comunes. Evidentemente acá pues estamos hablando también de un problema porque son especies exóticas, pero sí tener siempre presente que, como les comentaba al inicio, dentro de los grupos más diversos en Costa Rica y en el mundo se encuentran los roedores. Y los roedores son sumamente importantes en los ecosistemas, ¿verdad? Porque prácticamente son los que le dan alimento a un montón de animales, ¿verdad? La lechuza, los gavilanes, un montón de depredadores dependen de roedores para alimentarse. Y también ellos mismos son dispersores de semillas, depredadores de semillas.
Entonces cumplen una función importantísima en los ecosistemas y de hecho hay muchos roedores nativos que son importantísimos. Acá el problema es porque son exóticos, ¿verdad? Y ellos se benefician con la misma urbanización. Entonces, de ahí viene la problemática, no porque sean roedores, sino porque son especies exóticas y que es el problema, es que no son nativas de Costa Rica. También tenemos otros dos roedores, ¿verdad? Que sí son nativos, pero como digo, como los roedores tienen esta capacidad de adaptarse muchas veces, dentro de los más abundantes también tenemos a la ardilla, que es la típica, la Cirrus varigatoides, que es la típica que se encuentra en la mayor parte de la zona baja y media del corredor, en San José, en Curridabat, casi siempre la ardilla que vamos a ver es esta de acá. Y en las zonas montañosas vamos a ver otra especie de ardilla también que es muy común en esas zonas, que es la Cirrus granatensis. Y otros que también, que son animales que son típicos, ¿verdad? Porque son tan inteligentes que tienen una muy buena capacidad de adaptarse, que también se han vuelto abundantes en algunas partes del corredor, son por ejemplo el mapache o el zorro pelón. También, como les comentaba, hay especies grandes, pero también resaltar que hay especies de mamíferos que están muy amenazadas dentro del corredor, es decir, no solo la importancia de los mamíferos por conservarlo y por el rol que tienen, sino también hay una importancia del corredor de conservar especies que a nivel país están muy amenazadas. Entonces ya es como una responsabilidad extra de nosotros de por qué tenemos que cuidar la naturaleza en el corredor urbano, porque a pesar de ser una zona interurbana, hay especies que están amenazadas, ¿verdad? Tanto a nivel mundial como a nivel de Costa Rica que aún viven aquí. Y entonces, dentro de estas, las que se han registrado, ¿verdad? Que como les digo, hay otras que se esperan que estén, pero no se han registrado todavía. Dentro de las que se han registrado, tenemos, por ejemplo, el caso de la nutria, que se encuentra más que todo en zonas montañosas, la zona alta del río, cuando los ríos están más limpios. El grisón, que es también una especie muy rara, muy amenazada en Costa Rica. El tepezcuintle, los que conocemos, ¿verdad? Por el tema de cacería también es una de las especies más sensibles, entre otras cosas que ahorita también vamos a hablar. Y el perezoso, pues básicamente las dos especies de perezosos que también están amenazadas y se encuentran en el corredor. Entonces, ya entendiendo este contexto, ¿verdad? De cómo está el tema con los mamíferos en Costa Rica y en corredor, vamos a hablar entonces de cuál es la importancia de los mamíferos como indicadores, ¿verdad? Entonces, recordando qué es esto de lo que hablamos como cuando decimos fauna indicadora o especies indicadoras. Bueno, una especie indicadora es, en palabras muy sencillas, es una especie que me está diciendo algo, que me da algún tipo de información confiable. Entonces, por ejemplo, si yo veo un águila pescadora en la sabana, eso me está dando a mí información pues bastante confiable de que en esa laguna, aunque es el lago, tiene que haber peces, ¿verdad? Porque es una especie que se alimenta casi que exclusivamente de peces. Entonces, con solo el hecho que yo vea una águila pescadora ahí perchada cazando, ya es un indicador de que ahí tiene que haber peces, ¿verdad? Es como algo que yo puedo inferir de forma sencilla con simple hecho de ver el ave ahí. Obviamente puede haber sus excepciones, ¿verdad? Casos raros, pero en general es todo lo que me está indicando. Entonces, lo mismo aplica para otras especies. Hay especies que son indicadoras de temas muy importantes, por ejemplo, que es indicadora de que un bosque tiene buena salud, de que es indicadora de que un río está en buena calidad o de que una zona tiene conectividad biológica a través del corredor. Entonces, a esto es lo que nos referimos con fauna indicadora, que nosotros midiendo estas especies o reportando avistamientos de estas especies nos pueden dar indicios muy importantes de cómo está el corredor en términos de calidad de hábitat, en términos de conectividad biológica y obviamente a partir de esto tomar un montón de decisiones para la conservación. Entonces, los mamíferos como grupo tienen muchas ventajas como indicadores biológicos, ¿verdad? Una muy importante es el tema de su biología y consumo energético, ¿verdad? Y esto se relaciona mucho con el tamaño. Si lo comparamos con otras especies como insectos o otras especies como, por ejemplo, aves, la mayoría de aves o anfibios. Y es que en resumen, los mamíferos son muchos animales muy grandes que ocupan mucha comida. Entonces, como ocupan mucha comida, ocupan hábitats grandes. Y cuando ocupan hábitats grandes, ya son sensibles a la urbanización y los hace sensibles también a la pérdida de conectividad. Entonces, este hecho de que ellos ocupan mucha comida o mucho consumo energético los hace muy buenos indicadores de calidad o cantidad de hábitat y también de conectividad biológica. Tenemos también mucha diversidad funcional dentro de los mamíferos, es decir, hay mamíferos que son dispersores de semillas, hay otros que son polinizadores, otros que son depredadores, otros que se alimentan de peces, otros que son más bien alimento de otro montón de animales. Entonces, nosotros midiendo la comunidad de mamíferos, podemos saber si todos esos procesos del bosque, que son esenciales para que un bosque se mantenga o un río se mantenga, están ocurriendo, ¿verdad? Si nosotros medimos la comunidad de mamíferos,
nosotros podemos saber si, por ejemplo, si hay flores que se están polinizando, si hay semillas de árboles que se están dispersando para que los bosques puedan regenerarse, o si hay especies que están controlando otras especies, ¿verdad? Entonces, hay también mucha información valiosa que podemos obtener porque los mamíferos son muy diversos en cuanto a la funcionalidad que tienen. Por ejemplo, si lo comparamos con otros grupos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las ranas, de los anfibios, la mayoría son carnívoros mucho de este rol, ¿verdad? No tienen como esta riqueza que sí tienen otros animales que se dedican a un montón de cosas más, por decirlo así. Otra importancia muy grande que tienen los mamíferos es la empatía que tienen con la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que después de las aves, sin duda uno de los grupos que también tiene esta capacidad de que las personas se encariñen con ellos, ¿verdad? Que los vemos como muy familiares, como muy cercanos, que nos parecen lindos, tiernos o bonitos o chivas o como queramos decirles. Eso ayuda, por supuesto, a que haya más empatía, que haya más sensibilización y que tengamos más interés por conservarlos. Entonces, si nuestro interés es que las comunidades se involucren más con este tipo de proyectos, pues los mamíferos son un buen gancho, ¿verdad? O para poder engancharlos o traerlos, ¿verdad? Porque sí tienen como esta familiaridad con las personas en relación con otros grupos que tal vez, lamentablemente, todavía no hemos llegado ahí, como por ejemplo si hablamos de serpientes, ¿verdad? O sapos, ¿verdad? Que tal vez no son como de los más queridos, pero con mamíferos, y esto pasa mucho. Y en parte también puede ser, bueno, porque son cercanos a nosotros, ¿verdad? Por el tema de evolución, pero también muchas especies son fáciles de identificar y eso ayuda también a generar más empatía. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un coyote, si hablamos de una nutria o de un puma o un mapache, ¿verdad? Son animales que cualquiera los reconoce, ¿verdad? Desde un chiquito, desde muy temprano empieza a reconocerlo fácilmente y uno ya como grande, pues ya siempre le ve esta familiaridad, ¿verdad? Que otras especies, otros grupos son muy difíciles de identificar o no sabemos los nombres, pero con los mamíferos no pasa, ¿verdad? Y es en parte por esto que nos generan empatía y entonces para nosotros es más fácil reconocerlos. Y también están en una gran diversidad de hábitats y eso se relaciona mucho con su diversidad funcional y esto hace que haya mamíferos que viven en ríos, que viven en bosques, en zonas alteradas, en ciudades, ¿verdad? En todo tipo de hábitats. Entonces, en cualquier lugar nosotros vamos a poder monitorear mamíferos y es otra ventaja también importante. Ahora, hay desventajas, ¿verdad? Como todos los grupos, siempre todos tienen sus ventajas y sus desventajas de usarlos como indicadores o usarlos para monitorear algún proceso en el corredor. Y los mamíferos también tienen algunas desventajas. Por ejemplo, hay dificultad de avistarlos, ¿verdad? Creo que les comentaba al principio que esto es de los más complicados de trabajar con mamíferos como indicadores, y es que realmente es difícil verlos. Los que estamos acá, hemos visitado algún parque nacional o algún bosque o algún lugar, probablemente vemos muchas aves y prestamos atención, pero ver mamíferos realmente es suerte. O sea, casi que cualquier mamífero, ¿verdad? Desde monos hasta mapaches o pisotes o maillos, o la mayoría de mamíferos realmente son difíciles de verlos y es porque el comportamiento de ellos es mucho de camuflarse, son nocturnos, que también es muy importante, ellos durante el día, muchos de ellos, la mayoría de ellos están simplemente descansando, refugiados, ocultados, y es en la noche cuando nosotros menos tenemos actividad, es cuando ellos tienen más actividad, entonces son muy difíciles de verlos, y obviamente si no podemos verlos, es más difícil monitorearlos. Hay especies que son difíciles de identificar, ¿verdad? Si bien les comentaba que hay unas, por ejemplo, el mapache, el pisote, que son imperdibles para la mayoría de personas, hay especies que sí son difíciles, ¿verdad? Y aquí entran, por ejemplo, los murciélagos o los roedores, que son grupos que muchas veces casi que hay que tenerlos en la mano y hasta hacer mediciones, ¿verdad? Para poder diferenciar una especie de la otra. Entonces, dentro de la ciencia ciudadana, es difícil, ¿verdad? Porque no es fácil para una persona identificarlos. Y de hecho, en esta presentación, aunque hay murciélagos y hay roedores que son excelentes, pero excelentes indicadores, acá no los incluimos porque en términos de ciencia ciudadana es más difícil trabajar con ellos, ¿verdad? Por el hecho de identificarlos o el hecho de avistarlos, que es más difícil, muy difícil en comparación con otras especies. Pero esto no quiere decir que ellos no sean, que sean malos indicadores, sino que para ciencia ciudadana no es lo más adecuado. Por estas dos razones es que también los mamíferos requieren equipos y requieren inversión económica muchas veces para poder monitorearlos de forma correcta. Entonces, por ejemplo, como es tan difícil verlos, entonces tenemos que recurrir a herramientas como es el uso de cámaras trampas. No sé si acá todos las hemos visto, pero básicamente son estas cámaras que son sensibles al movimiento, se colocan en un árbol como a 30 centímetros, 50 centímetros sobre el suelo, y en el momento que pasa un mamífero de día o de noche, la cámara detecta ese movimiento y toma la foto. Entonces no tenemos que estar nosotros ahí, sino que simplemente
la colocamos en un lugar adecuado, un lugar que tenga mucho tránsito, y ahí ya podemos ver qué animales están pasando por el territorio. Pero bueno, es súper útil, pero también, obviamente, esto es costoso, ¿verdad? Y en el contexto urbano todavía es más difícil de implementarlo, ¿verdad? Porque imagínense usted colocando cámaras en todo el río, en el río María Aguilar, y a la semana casi que ya se robaron todas, ¿verdad? Entonces, obviamente esto algo lo hace difícil para contextos urbanos. En cualquier lugar es difícil por lo costoso, pero en contexto urbano todavía es más complicado. También está, como les decía, por un lado, hay especies que tienen mucha empatía con las personas, pero por otro lado también hay que reconocer que hay especies que lamentablemente no tienen esa empatía con las personas, ¿verdad? Y están relacionadas, lamentablemente, a conflictos o a falta de educación o falta de sensibilización. Y un caso, por ejemplo, los zorros pelones, los murciélagos, los roedores, ¿verdad? Que para mí son hermosos y bellísimos, pero hay personas que definitivamente no los ven así. Entonces esto también genera que a veces, pues, es una desventaja cuando hablamos de que queremos concientizar, educar o que las personas se involucren para conservarlo, ¿verdad? ¿Cómo convencer a alguien de conservar un animal que no le gusta, ¿verdad? O que lo ve feo, aunque reconoce que es importante, pero eso es un problema cuando hablamos de ciencia ciudadana. Y también, pues otra vez que es difícil estimar los tamaños poblacionales, ¿verdad? Por el mismo tema en que cuesta verlos, y más si queramos capturarlos o algo para ponerlos a alguna marca, pero es difícil saber cuántos individuos hay en un territorio, muy difícil, ¿verdad? Podemos decir que hay, por ejemplo, sabemos que hay más mapaches en relación con cerdos pelones, pero ¿cuántos mapaches hay? ¿Cuántos cerdos pelones hay? Son 500, son 1000, ¿verdad? Llegar a este número cuesta mucho cuando hablamos de mamíferos. Entonces, usualmente lo que podemos saber es qué tan frecuentes son o qué tan abundantes son en relación con otra especie, ¿verdad? Pero el número exacto cuesta muchísimo. Y bueno, entonces ya conociendo las ventajas y desventajas, ¿verdad? Que entonces lo que hay que hacer con este grupo es maximizar las ventajas que tienen. Entonces, la siguiente parte ya comentarles, ¿verdad? De cuáles son estos mamíferos que nosotros hemos identificado que son buenos indicadores del corredor, ¿verdad? Especialmente haciendo este enlace con la ciencia ciudadana y qué es lo que nos interesa a nosotros monitorear de aquí en adelante para saber qué tan bien o qué tan mal está el corredor en términos de conservación. Cuando hablamos de indicadores, nos concentramos en tres atributos, ¿verdad? Tenemos indicadores de calidad de bosque, indicadores de parques de buena calidad también. Cuando hablamos de un parque urbano o un jardín, estamos hablando de un parque que tiene especies nativas, que tiene muchas especies, que tiene una estructura, ¿verdad? Que es compleja, que recuerda un bosque, ¿verdad? Un parque, en términos de flora, bien implementado, ¿verdad? No un parque que tiene solo la misma especie o que tiene pocos árboles o pocas flores, sino que realmente cumple esta función de ser una zona verde, un pulmón dentro de la ciudad, ¿verdad? Entonces, también tenemos mamíferos que pueden ser indicadores de estos parques, que son verdaderos pulmones dentro de la ciudad, que son sumamente importantes, no solo el bosque ribereño, y también indicadores de calidad de ríos, que también es el otro elemento sumamente importante del corredor, y casi que todos van a ser indicadores de conectividad, ¿verdad? No solo de qué también está el bosque, sino de qué tan conectado está el bosque con otro bosque, ¿verdad? Que ya vimos que eso también es muy importante conservarlo. Entonces, el primero de estos, que tal vez muchos lo vean venir, es el caso de la nutria, ¿verdad? Que este es que se encuentra principalmente en la zona alta, y el principal valor que tiene la nutria como indicador biológico es que es una especie que está muy, muy relacionada a ríos limpios, ¿verdad? Esto por su comportamiento, obviamente, si estamos hablando de un animal que caza, sumergiéndose en el agua, ¿verdad? Que está muy relacionada con el agua, esto los hace sensibles, muy sensibles a la contaminación, a los ríos degradados. Entonces ella ocupa principalmente alimento, y el alimento en gran parte son peces. Ella puede alimentarse de otras cosas como iguanas o garrobos, que también le gustan mucho, pero en gran parte este alimento, por supuesto, son peces, y los peces son muy, muy sensibles a la contaminación. Entonces, el hecho de ver una nutria en un río es un indicador de que hay peces, y si hay peces, es un indicador de que ese río también está muy limpio. Obviamente también el bosque ribereño, las piedras, la cantidad de refugios, todo eso es muy importante para ella. Entonces, todo esto relacionado hace que la nutria sean muy buenos indicadores de ríos limpios, y también de que hay bosque ribereño también, que es sumamente importante para ellos. Está el tema también de que son depredadores, ¿verdad? Que si, esto va a suceder mucho con mamíferos, que como ellos los ubicamos normalmente como, como nos decían en la escuela, bravo, el colegio, que están en la cima de la cadena alimenticia, que es como, en realidad es como una red, pero al estar ellos como en la cima, funcionan como especie sombrilla. ¿Por qué? Porque como están en lo más alto, hay un montón de animales que están por debajo de ellos que tienen que estar, ¿verdad? Para que funcione el ecosistema. Entonces, como les digo, el hecho de que haya nutrias ya es un indicador o es como una sombrilla
que me está dando información de que ahí también hay peces, y si hay peces tiene que haber insectos de los que se alimentan los peces, y los insectos se alimentan de otro montón de materia orgánica, ¿verdad? Y por ejemplo, de, de ya microorganismos que también viven en el río. Entonces, como que con monitorear una, yo puedo saber que todo lo demás que está relacionado con ella también está presente en cierta manera y eso también es muy importante. Y también excelentes indicadores por el tema de conservación, de que son especies amenazadas, ¿verdad? Y las que se conoce muy poco en el país. Entonces también hay que monitorearlas porque ya es una especie que está amenazada y ocupamos conservar las poblaciones. Es el único indicador que tenemos para ríos como tal, para calidad de agua. Hay otros organismos, por ejemplo, tal vez de repente ranas o insectos acuáticos que son mejores para calidad de agua, pero dentro de los mamíferos tenemos un representante acá que es el caso de la nutria. Y ya que entramos entonces a los que son indicadores de calidad de bosques y áreas naturales, es decir, qué tan bien está ese bosque, qué tan diverso es, cómo es la estructura que tiene este bosque, ¿verdad? Porque un bosque no es solo árboles, sino que estamos hablando de que tiene que haber una estructura compleja, ¿verdad? De bejucos, de herbáceas, de palmas, ¿verdad? Que también es lo que le da su valor. Entonces acá tenemos los que son indicadores de calidad de bosque y entre esos el primero es el grisón, ¿verdad? El primero por su hábitat que el grisón es una especie que vive mucho asociado a ríos urbanos, perdón, que vive mucho a bosques ribereños, entonces esto también nos da este valor de que no solo es indicadora de bosques, sino también de bosques ribereños, que es de los elementos más importantes en el corredor. Y bueno, en general sí ocupan bosques para sobrevivir, entonces ya eso nos da un indicio como indicador. Otro tema con el grisón es que es una especie rara, es decir, el grisón por naturaleza es una especie que es poco abundante. Y esto pasa con muchos mamíferos, ¿verdad? Nosotros no podemos esperar que incluso en el lugar mejor conservado de Costa Rica, ¿verdad? En el bosque más grande, en la zona sur, en Corcovado, en cualquier lugar, aunque haya mucho bosque, nosotros no podemos esperar que los grisones empiecen a aumentar y aumentar la población hasta llegar a números grandes, porque así no funcionan ellos, ¿verdad? Hay especies que aunque estén muy bien en términos de conservación, ellas funcionan con números bajos, porque así es su naturaleza, ¿verdad? Hay unos, por ejemplo, murciélagos que viven en grupos y que a veces pueden haber muchos en abundancia, pero hay otros que funcionan con números bajos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los grisones, verdad? Como ya en sí es una especie rara, esto los hace todavía mucho, mucho más sensibles a la pérdida de hábitat. ¿Por qué? Porque una cosa es tener animales que quedan aislados, que perdieron hábitat, pero cuando son números bajos, cada pérdida de cada individuo, o cada individuo que quedó aislado, o cada individuo que murió porque no encontró alimento, vale como el triple de lo que vale cada pérdida de otro animal que puede ser muy abundante, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, eso es lo que los hace más sensibles, ¿verdad? Que cada pérdida cuenta muchísimo, porque son ya de por sí las poblaciones de ellos son bajas. Entonces, esto los hace súper, súper, mega sensibles a la pérdida de hábitat, a la pérdida de conectividad biológica y obviamente a otros montón de factores de amenazadas. Y por eso es que también ellos son amenazados. Es una especie que está amenazada en Costa Rica, de acuerdo con la ley de conservación de vida silvestre, y también por eso es muy importante monitorearlas dentro del corredor, ¿verdad? Que ya el hecho de haberla visto en la zona del corredor, pues ya es bastante, bastante valioso, ¿verdad? Que un animal tan raro en todo el país, en cualquier lugar del país, esté aquí en el Valle Central, ¿verdad? Y en casi que en una zona interurbana, casi que en San José. Entonces, súper, súper importante ellos. El siguiente representante de lo que son calidad de bosques y áreas naturales tenemos al tepezcuintle. Para el caso de la nutria y el grisón, ellos se distribuyen principalmente o se han avistado, ¿verdad? O sea, los registros corresponden a la zona alta, la que está un poco mejor conservada del corredor, es decir, cerca de casi que en la zona de Cartago, lo que es el cantón de la Unión, que ahí ya hay un poco más bosque, principalmente ya en el extremo del corredor, cuando ya estamos llegando a la zona montañosa, pegando con la cordillera volcánica central, que es, obviamente como son las zonas donde hay más bosque, pues ahí es donde se han avistado más o se han reportado más estas especies. Ahorita no se han reportado en la zona baja. El caso del tepezcuintle es muy curioso porque más bien se ha reportado en la zona baja. Es decir, nosotros esperamos que ya casi que no haya animales de este tipo, es donde se ha reportado, en la zona baja o en la zona, el sector oeste del corredor. Probablemente estamos hablando de zonas donde hay como más cañones, ¿verdad? Que están más empinadas. Entonces, esto favorece que haya menos invasión de infraestructura y por eso como que se conservan más bosque o más árboles o más área verde, por lo menos. El caso del tepezcuintle como indicador, bueno, primero está el tema de su hábitat, que ellos sí se ha visto que prefieren mucho o requieren lo que son hábitats que sean densos, que sean zonas arboladas, de hecho se ha visto que hay relación en cuanto a su uso de hábitat o lugares donde ellos hacen madrigueras, es que tiene que haber árboles de cierto tamaño y tiene que haber agua cerca y tiene que haber mucho alimento.
Entonces son buenos indicadores de que todos estos elementos están en una zona verde. También muy importante para ellos como indicador es el tema de la alimentación, ¿verdad? No solamente es un animal grande, de hecho el tepezcuintle es un roedor y es el roedor más grande de Costa Rica, entonces ya eso hace que ocupe mucho alimento. Ahora, hay otro problema que tiene el tepezcuintle y es que su alimentación es muy frugívora, se alimenta mucho principalmente de frutos y de semillas, que en realidad también son frutos. Entonces, ¿cuál es el problema de alimentarse de frutos? Ya, si lo comparamos con otra especie de frugívora, por ejemplo, una tangara o otro animal que se alimenta de frutos, por ejemplo, un ave, las aves tienen una enorme ventaja en comparación con el tepezcuintle, y es esencialmente que tiene alas, ¿verdad? Y el tener alas te da un montón de ventajas sobre otros animales, ¿verdad? Aparte que comes menos. Una ventaja de estas, primero, es que usted puede accesar a los frutos en la cima de los árboles. Entonces usted puede volar, puede moverse fácilmente de un árbol a otro, y usted tiene acceso a los mejores frutos de ese árbol, y la mayoría de frutos de ese árbol. Uno. Y la segunda ventaja que tiene es que como todos los frutos, nosotros sabemos que los frutos funcionan por temporada. Hay una época que el árbol echa fruto y hay otra época en que no hay alimentos. Entonces el tepezcuintle tiene que ver qué come, entonces empieza a buscar como alimentos que son menos nutritivos, pero que de alguna manera por lo menos lo llenan, pero también tiene que moverse buscando alimentos en otros lugares donde otros tipos de árboles estén fructificando. Entonces, para el ave es facilísimo porque vuela y se puede desplazar a un parque o a otra zona donde haya frutos. El tepezcuintle no tiene esta ventaja, ¿verdad? Entonces, por un lado, él solo puede accesar a los frutos que caen al suelo, ¿verdad? Porque no puede ni trepar árboles, mucho menos volar. Entonces, solamente tiene acceso a los frutos que caen al suelo, ¿verdad? Y ellos se alimentan mucho de frutos, incluso de palmas o de frutos grandes, semillas grandes, que son más típicas incluso de árboles en su versión más avanzada. Y el otro problema es que para moverse es más difícil para ellos, ¿verdad? Porque esta relación que ellos tienen con vivir en zonas muy frondosas, muy boscosas, es para ocultarse, ¿verdad? Porque también ellos dependen mucho de camuflaje y de su comportamiento es como muy nervioso también, ¿verdad? Para que otro animal no se lo coma, ¿verdad? Y en la ciudad hasta un perro o algo puede atacarlo. Entonces ellos no se van a aventurar así tan fácil en una zona urbana o en una zona donde no hay mucha vegetación. Entonces ya eso lo limita a moverse dentro de la ciudad. Entonces también son sumamente sensibles a la pérdida de hábitat y especialmente a la pérdida de conectividad biológica. Entonces son excelentes indicadores en este tipo, en este parámetro, ¿verdad? De calidad de bosques y áreas naturales. Y sumado a eso, ¿verdad? También tiene otro elemento que son especies amenazadas. Entonces, no solo por lo que les comenté, por la pérdida de hábitat y también por la pérdida de conectividad, sino que lamentablemente también son de los animales que son más buscados en Costa Rica, y creo que es más buscado de lejos para cacería, ¿verdad? Para aventarse la carne. Y aunque no lo crean, esto incluso ya hay muchos vecinos que me han comentado que esto sucede incluso en San José. En algunos lugares donde se dice que hay de vez en cuando se ve tepezcuintle, es común que haya personas cazando en medio de San José, que hay cazadores que van con perros y todo, y que buscan entre garrobos y otros animales. Si ven un tepezcuintle, por supuesto, que se van a comer, se van a comer. Entonces, uno cree que son problemas de zonas rurales, pero incluso en San José Centro, ¿verdad? Esto puede suceder. Otro representante, también por supuesto los felinos, ¿verdad? De los felinos, ninguno se ha reportado oficialmente en el corredor, ni por una aplicación o de los inventarios oficiales que se han hecho. Sin embargo, es esperable que hayan. Yo creo que realmente, principalmente si pensamos en la zona alta, en la zona de Cartago, la Unión, yo creo que es muy probable que en algún momento ahí tiene que andar o un manigordo, o un caucel, o un jaguarundi, o quizás hasta un puma, ¿verdad? Que puede aventurarse de ahí porque hay zonas más arriba que son muy montañosas. Entonces, obviamente, si no se ha reportado, también puede ser porque no hay todavía, o puede ser porque son animales muy raros. Es decir, yo en mi vida he visto un puma y tengo muchos años de andar en bosque y andar buscando bichos por todo lado, y realmente es que es una suerte increíble poder ver un puma. Entonces, esto pasa para el investigador como para cualquier persona, ¿verdad? Entonces, ellos tienen la ventaja que a veces los rastros ayudan, pero incluso los rastros pues puede ser difícil, ¿verdad? Porque son animales difíciles de ver, pero son raros, ¿verdad? Similar como pasa con el grisón. No son comunes para nada, ni abundantes para nada. Entonces, están porque es esperable que puedan aparecer en algún momento, y obviamente el registro de cualquier felino en cualquier lugar de corredor es importantísimo, ¿verdad? Son depredadores de estar en el tope de la cadena alimenticia, es decir, si hay felinos es porque hay presas y porque hay venados, porque hay
por ejemplo, temblescuintes, porque hay garrobos, porque ahí está todo lo que ellos alimentan, entonces son indicadores de un montón de fauna más. También la demanda energética, que son animales grandes, entonces ocupan mucha comida para sobrevivir, y estamos hablando de comida, son carnívoros, entonces ocupan otros animales, ¿verdad? Entonces también, es decir, que tiene que haber muchos animales, mucha fauna en todo el sitio, y que también son especies amenazadas. Entonces, no se puede excluir casi que cualquier felino silvestre, no se puede excluir porque cualquier registro que en cualquier momento aparezca es sumamente valioso, nos da mucha información de cosas que en el mejor de los casos podrían estar bien en algunos lugares del corredor, ¿verdad? Que hay que fortalecer o conservarlas en lo mínimo. Y otro representante que tenemos, que es un poco más común, relativamente hablando, que es el caso de los perezosos, ¿verdad? Que tenemos el perezoso de 3 dedos y el perezoso de 2 dedos, y también son indicadores, principalmente por su hábitat, ¿verdad? Que ellos ocupan, como refugio para vivir, ocupan zonas, con cobertura, ¿verdad? No van a vivir sí porque tienen una ciudad. De hecho, tal vez algunos de nosotros hemos visto de repente un perezoso en un parque urbano, que a veces pasa, hasta en Morazán se ha visto de repente un perezoso, o podemos verlo en algún otro lugar, pues más urbano, pero esto lo hacen más que todo por buscar alimento. A la hora de refugiarse, principalmente a la hora de ir a hacer sus necesidades, el perezoso va a preferir mucho una zona boscosa, ¿verdad? Y digo sus necesidades porque si bien ellos viven en árboles, ellos ocupan bajar por lo menos una vez a la semana, ellos bajan del árbol para defecar. Y esto, ¿verdad? Si estamos hablando de un animal que, que no tiene mucha defensa más que su propio camuflaje, ¿verdad? Que son extremadamente lentos y esos son muy sensibles o muy vulnerables a que cualquier bicho que esté cerca se los coma. Entonces, el hecho de que haya mucha vegetación les ayuda muchísimo a ellos a camuflarse o a ocultarse, ¿verdad? Entonces se sienten más seguros. Entonces, obviamente esto, hacerlo en un parque, pues están muy expuestos, ¿verdad? Porque ahí si baja cualquier animal lo ve. Mientras que en un bosque se va a sentir mucho más seguro, ¿verdad? Entonces, toda la cobertura que se mantiene en la parte baja del bosque, a ellos les ayuda mucho para este comportamiento que tienen. Por supuesto, también el tema de conectividad, ¿verdad? Aquí hay un caso también, que hay que remarcar mucho, que son animales extremadamente lentos, y la facilidad que tienen ellos para desplazarse, que en comparación con otros animales como las aves, pues es mucho más delimitada. Entonces también son muy buenos indicadores de conectividad, que de hecho, muchos de los perezosos que ahorita se han avistado en San José, igual de nuevo, por ejemplo, en lugares como cerca de Simón Bolívar hay una población, por la UCR hay otra población, tienen este problema de que están como aislados, ¿verdad? Y va a pasar esto que les comentaba, que puede haber problemas genéticos y estas poblaciones no tienen la posibilidad de desplazarse a otros lados. Y obviamente para ellos moverse ocupan árboles, ¿verdad? Aunque pueden hacer recorridos cortos, caminando en el suelo, no es para nada lo ideal porque, como les digo, son sumamente lentos y cualquier animal que los vea, un perro o lo que sea, se los va a comer. Entonces, ocupan, la seguridad de ellos está en moverse a través de los árboles. Entonces, también son muy buenos indicadores de la trama verde y además de que son especies amenazadas. Casi que todos los que les he comentado son indicadores de conectividad ecológica, pero también hay otros, ¿verdad? Como por ejemplo el caso del zorro gris, o también podemos hablar de los coyotes, que son animales que sí se han registrado en el corredor, ¿verdad? A diferencia de los felinos, estos, el coyote y el zorro gris, sí se han registrado en el corredor, y la característica que tienen ellos es que ellos ocupan mucho hábitat, ellos se mueven mucho, los coyotes, principalmente, por ejemplo, si hablamos de coyotes, que son animales que viven en grupos y entonces ocupan mucho alimento, ellos siempre se están moviendo mucho, mucho en el territorio, entonces obviamente ocupan que los lugares estén conectados, ¿verdad? Que haya más hábitat conectado. Y lo mismo pasa similar con el solo gris, que ellos son hasta cierto punto, son animales atrevidos, ¿verdad? De que no son muy tímidos y que pueden adentrarse a zonas perturbadas, por ejemplo, un cafetal o un potrero, ¿verdad? No le tienen tanto miedo a las personas como otros mamíferos, pero aún así, siempre ocupan, se sienten mucho más cómodos dentro de lo que es las zonas verdes. Por ejemplo, un cafetal o un potrero no es lo mismo que un área urbana. Y el área urbana realmente ya es otro nivel de perturbación que no es adecuado para ellos. Entonces, el hecho de que haya zonas verdes conectadas dentro del corredor es muy importante para que esos animales que se ocupan mover mucho, que ocupan mucho del territorio, puedan hacerlo libremente. Y de nuevo también, por ejemplo, el caso de los perezosos, que por supuesto son excelentes indicadores de conectividad, ¿verdad? De que sabemos que hay poblaciones, pero están aisladas. Entonces, ocupamos y urgentemente de que esas poblaciones de perezosos puedan conectarse con otras poblaciones, ¿verdad? Para que se puedan conservar a futuro.
Y finalmente tenemos lo que es las especies indicadoras de áreas verdes o áreas urbanas, ¿verdad? Que los que le comentaba, no es lo mismo la zona boscosa, el área natural o el bosque ribereño, sino que también los mismos parques, los mismos jardines, las aceras arboladas, todo esto es importante también para otro montón de especies. Y entonces dentro de estas ubicamos las especies que son menos tímidas o que con más facilidad suelen acercarse a zonas que ya están ocupadas por el ser humano, ¿verdad? Entonces, entre estos tenemos al pisote, que de hecho el pisote pues es bastante poco tímido, ¿verdad? Porque muchos también lo vemos y se acercan a uno y a veces buscando comida y todo, que nunca hay que alimentarlos, pero ellos tienen este comportamiento y por eso se relacionan mucho con zonas más urbanizadas. Pero a diferencia de otros animales, por ejemplo el mapache, el pisote sí es un poco más de bosque, es un poco más de zonas con cierto bosque y ellos son un poco más, hasta son más arbóreos ellos. Entonces ellos se ocupan de que haya por lo menos cierta cantidad de bosque y que hayan árboles en la zona, ¿verdad? Para encontrar alimento. Entonces, son buenos indicadores de que hay trama verde que está conectada entre el de Europa. Además de que también ellos se mueven mucho y como andan en grupos grandes, pues siempre andan en busca de mucha comida. El caso del mapache, ¿verdad? Que yo creo que es otro extremo, ¿verdad? Que tal vez un mapache no lo podemos asociar como indicador porque más bien para algunas personas pueden decir que hasta hay muchos, pero no necesariamente es cierto, ¿verdad? Primero, resaltar que son animales que viven dentro de la trama verde, ¿verdad? Dentro de las zonas más urbanizadas y ocupan condiciones mínimas para vivir, ¿verdad? Y ellos son muy adaptables principalmente por su comportamiento que tienen. De hecho, bueno, ellos se adaptan mucho al comportamiento dependiendo del lugar. Por ejemplo, ellos son tanto diurnos como nocturnos, mientras que, por ejemplo, en zonas como el Manuel Antonio, se ha visto que ellos se han hecho completamente diurnos y más bien se han adaptado al horario donde llegan más turistas para robarles comida, cosa que también es terrible, que ojalá que ya se está cambiando por dicha y que sigamos eliminando completo esta práctica. Pero sí se ha visto que, por ejemplo, ellos en Manuel Antonio cambiaron su horario y su mayor actividad la hacen cuando hay más turistas. Mientras que en San José lo hicieron al revés. Como en San José, su principal alimento es buscar basureros, buscar las bolsas de basura que dejamos para que la camioneta recoja el otro día, los desechos que botamos o que no almacenamos adecuadamente. Entonces, ellos se han hecho completamente nocturnos en San José porque cuando hay menos gente y cuando más, con más confianza pueden desplazarse a buscar alimentos en estos lugares. Entonces, ¿cuál es el tema de, por ejemplo, cuando hablamos de pisotes, cuando hablamos de mapaches o zorros pelones, ¿verdad? Que la gente los ve como algo negativo porque llegan y agarran los basureros o porque buscan, se meten a la casa, ¿verdad? O son como muy confianzudos. El tema es de la importancia de estos es que obviamente entre más comida haya en las zonas verdes, mientras más frutos, mientras más insectos, mientras más alimento haya en los, en los bosques ribereños, menos necesidad van a tener ellos de acercarse o meterse a las casas, ¿verdad? Obviamente esto lo hacen por necesidad, pero también porque es mucho más fácil. Entonces aquí viene el segundo punto, ¿verdad? O el primer punto es que entre mejor conservados estén los hábitats, las zonas verdes, menos conflicto va a haber con los humanos. Y el segundo punto es que también es indicador también del tema de convivencia social que tienen con las personas, ¿verdad? Por un lado, también la percepción que tienen hacia ellos, que puede ser negativa en algunos casos, pero también, obviamente, es indicador del manejo de desechos que estamos haciendo en la ciudad, porque como manejamos mal los desechos, los dejamos expuestos a ellos, entonces se dan todo este tipo de problemas. Entonces, son indicadores también de este tema, más que todo la parte social, del tema de convivencia, de cómo convivimos nosotros con los animales, ¿verdad? Que siempre tener presente que somos nosotros los que estamos invadiendo el hábitat de ellos, sino al revés. Entonces, es importante también mantenerlos por el tema de educación ambiental, por el tema de que, aunque nos parezcan que son abundantes, esto no necesariamente es cierto, ¿verdad? Porque lo vemos porque ellos no son tímidos, pero no sabemos realmente cómo están las poblaciones, entonces también hay que tener eso presente. Y el otro, que también tenemos acá para la parte urbana, que es un animal que también no es tan tímido como otros, es el caso del zorro pelón, que es un animal nocturno, que también vive mucho, ocupa mucho de lo que son por lo menos tener árboles para buscar alimentos, y ese también se resalta dentro del tema de convivencia social porque también son animales que tienen una percepción negativa. Y como les digo, esto los vemos mucho porque son animales que no son tan tímidos y por eso hay más encuentros. Pero esto no quiere decir que haya más zorros pelones que otra especie que tal vez nunca vemos, ¿verdad? Por ejemplo, un zorricín, o por ejemplo, con el caso de los tepetintes, otro, ¿verdad? No necesariamente sucede así, sino simplemente que los encuentros con ellos son más, son más, más frecuentes, por decirlo así. Y también resaltar que estos animales
que el hecho que sean más atrevidos, ¿verdad? También me permite a mí que haya un montón de procesos en zonas urbanas, ¿verdad? No, no necesariamente en el río, sino que en la zona urbana hay un montón de procesos que tenemos que mantener. ¿Qué procesos? Bueno, los zorros pelones dispersan un montón de semillas, controlan poblaciones de animales como por ejemplo los roedores o otros animales que también hay que controlarlos. Ellos se alimentan de ratas, de ratones o cualquier otro animal que puedan encontrar. Entonces tienen un rol importante dentro del control de poblaciones. Incluso también se alimentan de insectos. Entonces, este tipo de procesos no podemos limitarlo solamente al río. O sea, ocupamos que estos beneficios que nos dan ellos también sucedan en parques urbanos, que también sucedan hasta el jardín o en la acera. Entonces, también son buenos indicadores también por este lado de que estos servicios se están dando también en la zona urbana, que al final, como les digo, todo está conectado, entonces también ocupamos que se mantenga la expresión de semillas, la polinización y todos estos temas en las partes urbanas. Y también, pues, de nuevo, el perezoso que también, por supuesto, como también tiene este comportamiento de que a veces se acerca a parques, pues también es indicador de que los parques pues tienen arbolados que están conectados con el río y todo ese tema. Entonces, bueno, ya para finalizar, la última parte que les quería compartir es ya el tema de monitoreo. Entonces, ya sabemos cómo están los mamíferos en el corredor, ya sabemos cuáles son las especies indicadoras o que nos interesa en este caso monitorear para ver la calidad del corredor. Entonces, ahora vamos al tema de cómo los estamos o los queremos monitorear o cómo monitorear ustedes mamíferos. Ya les había adelantado uno, que es este caso el uso de cámaras trampas. Esto hay un plan piloto que ahorita se está ejecutando, principalmente, bueno, se está ejecutando en lo que es el sector del Cantón de la Unión, con la Municipalidad de la Unión. De aquí ya realizamos una gira para colocar con una cámara trampa. Queremos realizar más, pero es un proceso que queremos hacer todos los años, porque, bueno, primero porque es una de las zonas donde más mamíferos hay chance de ver, especialmente los mamíferos más raros, y también nos dé más facilidad de implementarlas. Entonces, por eso es que lo vamos a hacer en este sector para poder monitorearlos. Como les digo, el tema no es solo poner la cámara trampa, se trata de buscar un lugar adecuado, ¿verdad? Un lugar que tenga mucho tránsito, un lugar que sea poco visible para que las personas no le hagan daño. El tema de la inclinación, de dónde está colocada la cámara, ¿verdad? La inclinación respecto al suelo, la orientación respecto al este o al oeste, ¿verdad? Todo esto influye mucho para tener la mejor calidad de foto posible. Entonces, todo eso se está implementando y como les digo, es de las mejores estrategias que se usa para mamíferos. Difícilmente se puede saber el tamaño de la población, pero sí es muy útil para saber que el mamífero está ahí, ¿verdad? Porque es el dato irreprochable de que esa especie está ahí. Entonces, para conocer datos de presencia o de uso de hábitat es muy útil. Sí se puede usar para estimar tamaños poblacionales, pero solo para algunos casos específicos, por ejemplo, como felinos. Los felinos se ha visto que ellos, las manchas que ellos tienen en el cuerpo, sí se ha visto que son únicas para cada individuo. Entonces, por ejemplo, con un ocelote, con un jaguar, usted a través de las manchas puede saber si lo que está avistando es el mismo individuo que tomó la semana pasada o si es otro individuo. Entonces, a partir de esto, usted puede ya estimar la población, pero con la mayoría de mamíferos no se puede hacer eso. Es más que todo para saber si está ahí y qué hábitat está utilizando. Y el otro monitoreo también que es importante, que se usa mucho en mamíferos y que de hecho casi que dentro de todos los grupos, dentro de los que se puede hacer con esta metodología, casi que la mayoría es de mamíferos, y es el monitoreo a través de encuestas y entrevistas, ¿verdad? Y aquí vienen dos factores, ¿verdad? Uno, de que como los mamíferos tienen esta empatía con las personas, difícilmente pasan desapercibidos. O sea, si yo estoy caminando en la calle, probablemente hay un montón de pájaros que hay a mi alrededor y muchas veces yo ni le presto atención. Pero si yo veo un mapache o si veo una comadreja, créanme que el 90% de las personas los van a volver a ver y se van a acordar de que lo vieron. Eso, más sumados de que se pueden reconocer muchas especies con facilidad, ¿verdad? Un mapache, todos lo reconocemos, una comadreja, una nutria, un pisote, incluso los que son, a veces no sabemos el nombre, pero hay muchos que aunque no sepamos el nombre, si nos ponen una foto, yo digo, ese animal yo lo he visto, y yo lo vi en mi comunidad hace tanto tiempo, ¿verdad? Lo vi en tal lugar, ¿verdad? Entonces, estos dos factores sumados hacen que sea realmente útil usar encuestas y hacer entrevistas a las personas para saber si han visto algún mamífero en su comunidad, en algún lugar, ya sea en el parque o en el río, o en el potrero, o en el cafetal, o algún cerca, o en el bosque que fueron a visitar el fin de semana, para saber si está ahí. Y la importancia de esto es, como les digo, hay biólogos o hay manejadores de vida silvestre o cualquier profesión que han pasado años de su vida monitoreando animales y nunca han visto uno. O
Pero el vecino que salió un fin de semana y que fue al parque y se topó un puma, ¿verdad? Que tuvo la suerte infinita de ver ese animal, solo por cuestión de suerte, pues sí lo logró verlo. Entonces, esto es apelar a esto, ¿verdad? Que hay personas que tienen, que como hay muchas personas, pues algunos van a tener la suerte de poder ver un animal de estos, entonces cada registro es sumamente, sumamente valioso, ¿verdad? Aparte que la encuesta me permite a mí tener información de otro montón de cosas, ¿verdad? Si la persona le presta atención, yo puedo saber y qué estaba haciendo el animal, le puedo preguntar, por ejemplo, ¿estaba comiendo? ¿O dónde estaba? ¿Estaba en un charral o estaba en un cafetal? ¿O estaba solo? ¿O qué estaba haciendo? ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de datos enriquece mucho el tipo de información que yo compilo y también me da mucho chance para conocer, ¿verdad? No solo si el animal estaba ahí, sino cómo se estaba relacionando con el lugar o qué estaba haciendo en el lugar. Entonces es bastante útil. Y como les digo, esta metodología no se puede usar para muchos otros animales porque no tienen estas características que tienen los mamíferos. Y la otra metodología, la tercera que también se va a estar implementando en el corredor, es el uso de la aplicación iNaturalis, ¿verdad? Que también esto es pura ciencia ciudadana y es sumamente útil. Ya lo hemos hablado en otras charlas, pero bueno, los invito a los que no la han usado, que la descarguen, es bastante, con solo perderle miedo y travesearla un poco, ya uno le pierde, ya uno le agarra confianza y es fácil de utilizar. Pero en el resumen, es una aplicación que puedo usarla desde la computadora o puedo usarla en el celular. Todo lo que tengo que hacer es crearme una cuenta. Puedo hacerla con Facebook. Si tengo Facebook, uso la misma cuenta de Facebook. Si tengo un correo en Gmail, puedo usar el mismo correo en Gmail o puedo tener una cuenta con cualquier otro correo. Básicamente lo único que ocupo es tener un correo electrónico. Una vez que me creo la cuenta, básicamente el proceso es, ok, tengo una foto, ya sea que la haya tomado con el celular o con la cámara. Entonces lo que hago con la cámara es que paso la foto a la computadora o paso la foto al celular y ya con esa foto ya simplemente la subo. La misma aplicación me puede ayudar a identificar cuál especie es. Si no me convence lo que me dice la aplicación, que puede suceder, hay otros expertos que le pueden decir a usted cómo se llama la especie. Entonces, aunque usted no sepa qué es, no importa, suba la foto y todo lo que tienen que hacer es reportar dónde la vio, que esto usted lo puede hacer de forma manual, ¿verdad? Hay una opción que le dice, por ejemplo, acá, dice establecer ubicación. Yo puedo poner, por ejemplo, los yoses, tal, tal. O si yo tengo el GPS del celular activado, pues automáticamente me va a decir dónde la vi y se pone otros datos como la fecha, o usted puede poner alguna nota y decir, la vi en un charral, o la vi y había una nutria que se estaba comiendo una iguana, o ver cualquier otra cosa que a usted le llamó la atención, puede compartirla y también es súper, súper útil para las personas que están investigando. Como le digo, puede hacerlo en el celular o puede hacerlo en la computadora, ¿verdad? Usted ingresa a iNaturalist, es como esta aparece acá, .org, y hace todo el mismo proceso, puede hacerlo de la computadora. Y esto sirve, por ejemplo, que es más fácil a veces pasar las fotos de la cámara a la computadora, por ejemplo. Y es muy confiable, ¿verdad? Porque como siempre, yo puedo tener el registro asociado a una foto y dependiendo de la calidad de la foto, entonces puede hacer que los registros sean muy, muy, muy confiables. Entonces, ¿cuál es la ventaja de iNaturalist? Primero que es una aplicación gratuita, cualquier persona puede utilizarla, no es difícil de usar para nada y usted no tiene que ser experto para subir fotos, ¿verdad? Usted puede subir cualquier animal, cualquier planta, y aunque usted no sepa cómo se llama, ya usted puede subirla y otras personas pueden ayudar a identificarla, ¿verdad? Y estamos hablando de personas que tienen experiencia. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica ya muchas personas por sí que la están utilizando, ya ahí, por ejemplo, acá usted se fija en la plataforma y me habla que hay 8.875 registros de fauna o flora, ¿verdad? Que hay una aplicación que se han subido todo esto por personas, desde biólogos hasta personas que no tienen nada que ver con la profesión, pero que simplemente les encanta, les gusta mucho la naturaleza. Y eso sucede también en la zona. Por ejemplo, yo puedo venir acá ya a la parte acá de la Unión, yo puedo poner el Cantón de la Unión, y ya aquí tenemos todos los registros que se han hecho en el Cantón de la Unión. Vea que son poquitos, pero ya hay, ¿verdad? Eso es lo importante. Y esto me ayuda mucho a saber qué tipo de fauna se está detectando, por ejemplo, en la región. Y yo puedo buscar, por ejemplo, en la misma aplicación, yo puedo buscar solamente aves, o solo mamíferos, o solo insectos, o solo ranas, por ejemplo. Entonces también es muy fácil dependiendo de cuál es mi grupo de interés. Entonces, ¿qué ayuda a esto, verdad? ¿Cuál es la importancia de que las personas contribuyan y que realmente usen la aplicación? Bueno, por un lado, como les digo, podemos registrar especies que son clave como indicadoras, pero que son muy difíciles de avistar. Tenemos el caso, por ejemplo, de la nutria. Vea usted los pocos registros que hay de nutria en Costa Rica. Es una especie que hay muy pocos estudios de nutrias en Costa Rica, que muy pocas personas las han avistado realmente si comparamos con otros animales.
Y de hecho, ya sé que en el Valle Central no hay registros, ¿verdad? Entonces, si más personas empiezan a utilizarla en la zona del corredor, en algunos años ya podemos tener un mapita de qué lugares está la nutria en el Valle Central, porque sabemos que está, pero no hay registros, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante, cualquier registro de una persona me va a ayudar a mí a saber cuál es la distribución de toda la nutria, tanto a Costa Rica como la distribución en el Valle Central, por ejemplo. También, como les digo, como no es solo la ubicación lo que estamos compartiendo, sino que podemos compartir todo tipo de información, también es muy valioso para poder aprender más sobre estos animales. Y me refiero a aprender más, por ejemplo, que para un biólogo o un manejador de vida silvestre, una bióloga, que pueda llegar y a través de la aplicación descargar los datos y tener un montón de información valiosa. Por ejemplo, el caso del gritón. Hay demasiados pocos estudios de grisón en Costa Rica, podemos decir que ninguno, o sea, casi que alguno que otra nota, ¿verdad? Entonces, es una especie de la que prácticamente casi no sabemos nada, pero es que casi nada, ¿verdad? Sabemos como lo mínimo o lo básico. Entonces, que una persona la vea y que lo comparta, por ejemplo, yo vi un grisón y lo vi y estaba en el río y estaba comiendo tal cosa, ¿verdad? Ya eso me da a mí información valiosísima y entre más personas suban datos, más puedo aprender yo sobre esa especie y al final para conservarla lo primero que tenemos que hacer es conocerla. O sea, qué hábitat es importante para ellos, qué come, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde se mueve? Todo esto es básico para yo poder conservarlo. Si no sé ni cuál es el comportamiento de esa especie, o sea, ¿cómo sé yo qué tengo que hacer para conservarla, ¿verdad? Entonces, como son tan raras, el hecho de que las personas, cualquier persona que tenga la suerte de verla, pueda compartirnos esto, ya da un montón de información que cuesta mucho conseguirla a través de investigaciones, ¿verdad? Pues, mandando, por ejemplo, ya expertos al campo. Entonces, esto nos puede ayudar primero a saber qué hábitats o qué lugares son importantes para una especie y también cómo interactúan, porque de repente, por ejemplo, puede que una zorra gris o un zorro gris para dormir o para reproducirse ocupa bosque, pero puede que los parques urbanos de repente también sean importantes para obtener el alimento, ¿verdad? Entonces ya sabemos que no solo este hábitat es importante para ellos, sino que también usan este otro para alimentarse o para forrajear o para tal otra actividad. Entonces ya esto nos da a nosotros la capacidad de decir, ok, tenemos que tener más parques o para conservar tal especie tenemos que hacer más esta actividad o mejorar más estos ambientes, ¿verdad? Entonces es lo básico, lo esencial que ocupamos para poder conservarlos. Entonces, si todos colaboramos, ¿verdad? Especialmente estos datos que son tan difíciles de obtener, si todos colaboramos a través del tiempo, pues vamos a tener mapas como estos para cada una de estas especies. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, si hablamos de osos perezosos, yo puedo tener un mapa de los lugares donde más hay perezosos en todo San José, por ejemplo. Entonces, ya aquí tengo, por ejemplo, acá un lugar donde hay muchos perezosos y aquí tengo otra población. Entonces, yo sé que para que esta se conecte con esta, yo ocupo tener conectividad o calles arboladas o algún bosque ribereño aquí para que me conecte a estas poblaciones, ¿verdad? Entonces, es mucho lo que yo puedo usar con esta información también lo que sea de uso de hábitat, de distribución, de comportamiento, y también, incluso, ¿verdad? No solo esto de hábitat y hacer estos mapas, sino también para trabajar temas, por ejemplo, de educación ambiental. Porque esto lo puedo hacer con perezosos, pero también lo puedo hacer estos mapas para mapaches, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, con las encuestas. Yo puedo decir cuáles son los lugares donde más se presentan conflictos de mapaches en San José. Entonces también puedo tener un mapa donde más personas están reportando esos conflictos, ¿verdad? Entonces, ya esto, yo como educador ambiental o como persona de SINACO que quiera trabajar esto, ya yo puedo ir a priorizar este sitio para ver qué está pasando ahí. O sea, por qué hay más problemas con mapaches aquí que en otro lugar, ¿verdad? ¿Será por un tema de manejo de desechos? ¿Será por un tema que las personas los están alimentando? Entonces, ya con eso, yo voy a ese lugar, ya lo priorizo, entonces ya pues, se puede hacer actividades de educación o de enseñar más cómo convivir de una manera responsable para solucionar este problema. Entonces, desde todo el punto de vista, realmente es una situación ganar-ganar para la población de animales como para nosotros mismos. Y bueno, ya para finalizar, primero incentivarlos a usar la aplicación de Naturalist, que de verdad va a ser muy valiosa para todo este monitoreo de estos mamíferos si tienen la suerte de evitar cualquier mamífero que vean, en verdad, no solo los indicadores, sino que realmente cualquiera que vean, al final es información valiosa. Y les quería compartir, para los que quieren como aventurarse un poco más y conocer un poco más, hay algunas guías en Costa Rica, no muchas, pero estas son como algunas de las más importantes. Por ejemplo, hay esta de mamíferos de Costa Rica, hay otra también de la UNED, que la pueden descargar. Hay otras que son muy buenas en cuanto a ilustraciones, información, pero están en inglés, entonces puede ser como una limitante, pero los dibujos y los nombres están, se entienden, son muy fáciles de entender y se pueden conseguir. De hecho, esta es mucho más fácil de conseguir, está muy difícil ahorita actualmente.
Y también, incluso los que no tienen ahorita alcance de comprar un libro, otra razón más para incentivarlos a usar la aplicación es que la misma iNaturalist, si usted la descarga en el celular, la misma funciona como una guía. Como les digo, usted la aplicación, usted puede buscar todos los mamíferos para Costa Rica y ella con fotos le va a tener todas las especies con fotos y el nombre común y el nombre científico para cada una de ellas. Entonces es como tener una guía de Costa Rica en el celular gratuita que usted puede usar, la verdad. Y entre más personas suban fotos y entre más personas compartan, más información todavía tener yo de estas especies. Entonces es otra ventaja también de tener, por ejemplo, el uso de la aplicación. Y finalmente, bueno, ya, ya para cerrar, hacer un poco de publicidad de que el próximo sábado, eso sí va a ser en la tarde, vamos a tener la última charla de ese tipo que va a ser enfocada para anfibios y reptiles. Es decir, el sábado pasado tuvimos aves, este sábado tuvimos mamíferos, y hay otro grupo que también es sumamente importante que priorizamos, que es el de los anfibios y reptiles, y eso va a ser el otro sábado. La hora cambia, esta va a ser a la 1 de la tarde, no a las 9 como esta, pero también completamente invitados, invitadas todos ustedes que puedan asistir. Entonces, de mi parte, eso sería. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y entonces ahorita procedemos con habilitar un espacio para preguntas y cualquier observación que tengan. Por favor, los que están, no se retiren, porque ahorita quiero también tomar una foto que a nosotros nos ayuda mucho para documentar todo esto que se está haciendo. Entonces, estamos un ratito más y por favor que se queden hasta el final para tomar una foto con todas y todos los que estamos acá. Ok, entonces primero voy a ver las preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Entonces tengo una acá de Sol. Dice, ¿se puede tomar foto con cámara y luego pasar a iNaturalist en la PC, no celular? Sí, correcto, y eso es una enorme ventaja, ¿verdad? Porque el celular, especialmente para un mamífero, para un ave, pues es imposible. O sea, yo con el celular puedo tomar una foto quizás a un escarabajo o a una planta, ¿verdad? Pero de un mamífero que tal vez está larguísimo, pues no da. Entonces, una ventaja que podemos usarla en la computadora es que exactamente ese mismo proceso, o sea, nada más entramos, empezamos con la cuenta y ahí puedo subir la foto. Entonces, nada más con la cámara yo subo las fotos este, a la computadora y luego la subo, del mismo proceso la subo también a la aplicación. De hecho, también uno puede subir registros ahí naturales sin foto, ¿verdad? Si usted está completamente seguro de lo que vio era un mapache, y no hay duda, ¿verdad? Porque eso es muy importante, ¿verdad? Subirla. Cuando usted está completamente seguro, usted puede subirla sin foto. Si no pudo tomar la foto, igual puede ser un registro valioso. Y usted pone en los comentarios, en las notas, de por qué usted está seguro que era esa especie, ¿verdad? Entonces, que también a veces puede ser datos importantes. Y también dice Sol, así como hay plantas que atraen colibríes, que atraen árboles, que árboles frutales atraen algunos mamíferos que rondan ríos. Ah, ok. Así como hay plantas que atraen colibríes, ¿qué árboles frutales atraen algunos mamíferos que rondan ríos urbanos? Bueno, depende también del mamífero. Por ejemplo, el caso del perezoso que le encanta en Guarumo, pero también se alimenta de muchas hojas de higuerones y también de guava. Yo creo que para mamíferos, uno de los árboles más importantes, ¿verdad? Para el mamífero, yo creo que es el higuerón, el ficus, ¿verdad? Tenemos varias especies de ficus en Costa Rica, el ficus costarricana, el jimenensis, este, se puede conseguir en viveros. Hay algunos árboles grandotes, ¿verdad? Cuando usted ven estas raíces que están estas enormes gambas y curvas que vienen en San José, esos, la mayoría de esos son higuerones, pero es el alimento por excelencia de la mayoría de mamíferos. El tepezcuintle lo come, los torricí lo comen, los mapaches lo comen, ¿verdad? El mismo perezoso de las hojas. Entonces es un árbol por excelencia que atrae un montón de mamíferos. Igual las ingas, ¿verdad? Las guavas también les encanta para atraer mamíferos medianos y grandes. Incluso las flores también atraen otro tipo de mamíferos como murciélagos o otros polinizadores. Entonces también las guavas, las ingas o cuajiniquil, como se le llama, también son muy buenos. Y en general casi que cualquier árbol frutal, ¿verdad? De este tipo son bastante buenos. Este otro también, el guijarro, o le llaman huevos de caballo también, estos frutos grandes para atraer mamíferos es importante. O el caso de las palmas, la palma que le llamamos, por ejemplo, la pacaya, que es una palma que también que tiene frutitos como anaranjados, ¿verdad? Esa también es muy buena para muchos mamíferos en el río y de hecho es como sus principales alimentos. Incluso, bueno, de hecho, se me olvidó mencionar que el caso del tepezcuintle, también yo creo que algo que ha influido, que se haya visto en esta zona urbana, es que esta zona urbana tiene muchos árboles frutales, lo que es mango,
lo que es banano, cocotes, todos estos árboles frutales les encanta a estos animales, ¿verdad? Entonces, aunque sea nativo o no, la verdad es que ahí están y ellos les sacan provecho, los mismos mapaches les sacan provecho. Entonces, es alimento que como es tan, hasta la misma planta es tan doméstica y tan resistente que a ellos les sirve para alimentarse. Obviamente lo ideal siempre es tener plantas silvestres nativas, pero estas ayudan, ¿verdad? Bueno, el caso de jocote es una planta nativa que también es muy, muy buena para muchos mamíferos, pero sí, casi que los árboles frutales en su mayoría son bastante, bastante buenos. Vamos a ver acá en el chat. Dice, hola Josie, el tepezcuintle fue registrado en el patio de una casa en medio de San Francisco de los Ríos. Todavía más curioso, yo no sabía ese dato tan exacto, qué interesante. En el patio de una casa en medio de San Francisco de los Ríos, qué increíble. Sí, es realmente increíble. Sí me gustaría saber más de dónde, de cómo era el sitio y qué realmente estaba haciendo ahí. Pero sí, es un registro sumamente interesante. Pero también, por ejemplo, en lugares como, nunca lo he visto, pero hay muchos vecinos que, por ejemplo, en lo que es la Uruca me han dicho que por ahí a veces se ven. Entonces, es súper interesante esto de lo que pues, tú dices, ¿verdad? Que una especie tan amenazada está en lugares tan, tan urbanos. Es realmente interesante, pero yo creo que donde más me han dicho que están, lo que he asociado más que están como zonas como mucha pendiente y que todavía como no hay invasión, todavía se mantiene mucha área verde. Y como hay tantos árboles frutales, como esto que le digo, banano o mangos, ahí ellos encuentran el alimento. Pero este de San Francisco de Ríos está súper, súper interesante. Dice, las chirigüeyas son dispersadoras importantes, exactamente, sí, como dice Sol, son súper, súper importantes dispersadoras de semillas, ¿verdad? Los mismos higuerones, de otro montón de frutos, y por eso les digo, ¿verdad? Por eso es importante tenerlas siempre en zonas urbanas, en los parques, porque, como les digo, los árboles, y si no hay quien disperse sus semillas, el bosque va a desaparecer. Entonces, por eso también es que ocupamos conservar todas estas especies, y a pesar de que tienen una mala percepción, por ciertas personas que no las ven bonitas, ocupamos de ellas para realmente tener voz. Dice Gabriel que no tiene la opción de habilitar la cámara ahorita. Cuando terminemos las preguntas, yo los habilito todos para la cámara. Es que tengo que hacer los anfitriones. Pero te lo hago al final. Pero ya ahorita pasamos a esa parte y habilito la cámara. Dice, el 14 de enero tomé una foto de una uncilla leopardo tigrina en el Parque Nacional Irazú. Impresionante. Qué suerte. Y deporté a esta guardaparques para hacer ella. Está buenísimo. Sí, es que eso es sumamente valioso porque, por ejemplo, sea, hay tantas veces que el investigador va a la zona y no lo ve, y a veces de repente ve la huella, pero no está seguro hasta eso. Y el hecho de tener una foto y que usted la comparte, ¿verdad? Si no puede con la aplicación, compártala al comité o compártala a otro lugar que tenga acceso, pero es que esto es sumamente valioso. Como les digo, son especies de las que sabemos muy poco y todo este tipo de información es sumamente valioso. Sí, Sol, ayer vi una enredadera llamada calzoncillo, tiene frutos, es decir, de calzoncillo. Es una tiene los frutitos rojos. No estoy seguro realmente cuál será la que le llama calzoncillo. No sé para mamíferos, pero si tiene frutos, definitivamente va a haber algún animal que la va a aprovechar y ese animal al final va a servir para otro. Si al final es un insecto que se come los frutos, créame que algún mamífero se va a comer ese insecto. O si es un ave, créame que algún otro mamífero se va a comer al ave. Entonces, al final, cuando estamos hablando de frutos o flores, todo el tipo de vegetación nativa cuenta y todo aporta realmente muchísimo, indirectamente o directamente. ¿Tiene alguna estrategia para mejorar la conectividad en los sectores donde está el río entubado? Y es que ya es el caso más extremo de, de hacerle daño a un río, ¿verdad? Es que ya eso, realmente uno desearía que hubiera voluntad política, ¿verdad? Para poder recuperar ese desastre que se hizo en el río. No sé realmente, en ese caso que usted menciona, no sé qué hay ahorita, ¿verdad? Pero lo mínimo que uno podría hacer cuando se hizo eso es habilitar un parque, una zona urbana o un bulevar o algo muy arbolado para que, aunque nunca va a ser lo mismo que el río que se perdió, por lo menos recuperar un poco de trama verde, que como les digo, esta trama verde, aunque sea una acera o un bulevar arbolado, puede ser la clave para que un perezoso pueda moverse de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, también es sumamente importante, pero qué terrible. Ah, azules y muy dulces, no, pero tal vez ahora si me manda la foto, doña Sol, me puede mandar la foto para ver cuál planta es, porque ahorita no la reconozco. Pregunta Franklin, buenas, ¿existen deportes recientes de presencia de felinos en barrios urbanos de San José? Me pareció ver uno en Mataplata, en Huecochea, era de color gris, más grande que un gato y su cola era larga. Uf, eso puede ser un jaguarundi, súper interesante.
No, yo realmente no conozco y sí, lamentablemente en la aplicación, que es como la fuente más confiable, no hay. Por eso, cada vez que lo vean, hagan el reporte y eso aporta muchísimo. Yo creo que el último que recuerdo que hasta salieron noticias fue, es que en San José, no, el último que recuerdo fue en Tibás, ¿verdad? Que salió el de este Puma y todo y salió noticias. Pero así, en San José, realmente no recuerdo. Y eso, el que usted menciona, podría ser un jaguarundi si era muy grande. Sí, sí, es más grande que un gato. Podría ser un jaguarundi o hasta un tolomuco si tal vez no lo vio mucho como felino, pero sí, súper interesante. Personalmente no conozco el reporte. Preguntan acá en el chat de preguntas y respuestas. Soy del proyecto Sicabac. Vivo en Alameda y estamos viendo si hacemos una verde en lugar de poner concreto. ¿Qué tipo de vegetación o árboles podemos sembrar? Y saber si se ven beneficiados los animalitos. Como le comentaba, ahora creo que fue Doña Sol, árboles frutales como el higuerón, como bueno, la misma dama, las guavas, todo esto para mamíferos son ideales. Igual, yo creo que algo que se ve mucho es no solo pensar en árboles, realmente, una práctica que ayuda mucho para saber qué sembrar, si usted tiene algún bosquecito cerca o en el río, es ir a ver qué es lo que hay y usted se pone a ver ese bosque y lo primero que usted va a notar es que hay una estructura bastante compleja, ¿verdad? En la zona baja usted puede ver muchas hierbas, va a ver, por ejemplo, esta monstera, que también la monstera es importante como alimento para muchos animales, o la que se llama mano de tigre, va a haber las palmas, va a haber algunas herbáceas también con flor o con fruto, hay unos frutitos también rojos que son muy comunes. Después de eso seguimos que hay arbustos, por ejemplo, hay arbustos como huitites, como acerolas, y después de esto vienen los árboles, ¿verdad? Tiene toda una estructura compleja y tratar de replicar esto en algunas zonas verdes, por ejemplo, en un parque, si usted va, por ejemplo, al Parque Morazán, usted ve que tiene a veces, muchas veces esto, tiene como la mostera y después hay un jardín como con flores y después está el árbol, ¿verdad? Entonces, toda esta estructura favorece que lleguen más aves, que lleguen más insectos y que por supuesto lleguen más mamíferos, ¿verdad? Porque les digo, como se vuelve más frondoso y más verde. Entonces, casi que la mayoría de árboles frutales, plantas con flores nativas para polinizar, son recomendadas. Para hacer un poco la publicidad, justamente el próximo miércoles 24 a las 10 de la mañana vamos a dar una charla sobre esto, el tema de plantas para atraer animales, tanto insectos como mamíferos, como aves, verá qué tipo de planta sembrar. Entonces le hacemos la invitación que el próximo, esto lo puede encontrar a través de la página de la Municipalidad de la Unión. Vamos a dar esta charla de plantas. E igual la vamos a grabar y la podemos compartir. Si está trabajando o algo, entonces la grabamos y también la compartimos por correo o también a los que están en algún chat de los que ya hemos creado y también la compartimos. Pregunta Jeffrey Pico, nos comenta. El 6 de diciembre vi una comadreja, lindísimo, corriendo atrás de una rata en la terraza de mi casa aquí en Tres Ríos, cerca de Chiquitos. Es que exactamente ese tipo de registros. Eh, lo invito igual a compartirlo. Creo que ahorita están trabajando una aplicación también para monitoreo, pero si no compartió la foto, igual se puede compartir en la natural y sin foto con el comentario, ¿verdad? De cómo fue la experiencia y eso también ayuda. Y este caso de la comadreja también es lo mismo que pasa con el zorro pelón y que pasa con otro montón de mamíferos, ¿verdad? Que son justamente, controlan ese tipo de poblaciones y especies exóticas y problemáticas como las ratas y los ratones. Igual a como hacen los gavilanes o las lechuzas, yo creo que son unos servicios que realmente ocupamos de estos animales. La comadreja sí es muy. Yo he visto comadrejas hasta saliendo desde caños de la ciudad, ¿verdad? Ellas sí son como más atrevidas. Evidentemente ocupan también la zona boscosa por el alimento y todo, pero sí he visto que también como que le pierden el miedo al ser humano también bastante fácil, similar a como hacen los mapaches. Nunca llegan a ser tan abundantes como mapaches, obviamente, pero sí se ha visto que también no son tan tímidas como otros mamíferos. Me comentan acá cómo se puede ayudar a controlar las hormigas rojas, ya que varios árboles frutales que fueron sembrados por la Municipalidad de Curriabat, en el área de Guayabo de Curriabat, han sido comidos por hormigas. ¿Cómo podemos ayudar? Sí, ese es un problema realmente complicado. Personalmente no sé si hay algún producto que no le pueda echar. Lo que yo usaba en casa son productos principalmente naturales, a base, por ejemplo, a base de chile o ajo, chile picante. Usted se puede hacer estos mismos sprays y los roce los árboles y esto ayuda para muchas plagas. Pero otra cosa que también ayuda
es el hecho de utilizar esta misma diversidad que comentaba anteriormente. Eso ayuda a que las plantas sean menos afectadas. Por ejemplo, si en vez de sembrar un árbol, solamente el árbol, usted alrededor siembra plantas aromáticas, ¿verdad? O siembra chile, o siembra menta, o siembra ajo, o plantas que tienen el color fuerte, o incluso siembra monsteras, otro tipo de plantas. Esto hace que también que las hormigas, en vez de centrarse en un solo árbol, como que busquen diferentes alimentos. Primero, que las plantas aromáticas las alejan a muchos insectos. Y segundo, que también cuando hay más alimento, perdón, cuando hay más vegetación, esto hace primero que las hormigas no se centren solamente en un árbol que está como puesto, ¿verdad? Perfecto para depredarlo todo. Y segundo, que tener también más vegetación atrae, por ejemplo, otro tipo de aves que se alimentan de las hormigas, entonces controlan también las poblaciones. Entonces, cuando hay más diversidad y llegan más aves, por ejemplo, más reinitas, o este pinzón orejiblanco que también él solamente forrajea en zonas frondosas, entonces eso también ayuda a reducir mucho la tasa de control de plagas, ¿verdad? Principalmente de insectos. Obviamente es una inversión más grande, ¿verdad? De tener que sembrar herbáceas y más plantas, más vegetación, pero a la larga creo que sale más barato, ¿verdad? Porque es menos las pérdidas que se tienen por la misma reforestación. Yo creo que estamos, no sé si hay más preguntas, de momento voy a ir habilitando a todos con la cámara para tomarnos una foto. Que les pido que me den un minuto mientras abro acá. Ya casi tomo la foto. Ay, qué pena, es que está como pegada la computadora. Vamos a ver, otro intento. Como la ley de Moore. Ok, listo. Listo, ahora sí ya quedó la foto. Le voy a dejar en el chat, bueno, en el correo les voy a compartir ahora nada más un formulario a los que no lo han llenado, es para el chat que estamos creando, igual como para estar informado de talleres y otras actividades o programas de monitoreo. Ahí estamos compartiendo todas las actividades, entonces los que están interesados en el chat, ahí les dejo el enlace en el correo y cuando guste lo llenan. Esto son solamente 5 preguntas, nada más si está interesado o no está interesado y si puede compartir su WhatsApp para ser parte del chat. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. De verdad, muy valioso la participación de ustedes, no solo en los talleres, sino la participación, como les digo, colaborando en todos los programas de monitoreo, en los conteos de aves, en las actividades, por ejemplo, las encuestas que se hacen, en usar la aplicación de Naturalis. Todo esto es información que sin esto no podemos conservar, porque si no conocemos dónde están los animales o cuáles animales hay, no podemos conservarlos. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde todas y todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. A ustedes. Chao.